Miren a la princesa con el pobre Lavis. ¡Ay, cállense! El amor no necesita lujos. ¡Se ven ridículos! ¡Sí, pero qué romántico! Gracias por la escolta, amigos. Vayan con Dios, pobres. Mírense qué ridículos en esa bicicleta. Ella tan arreglada y él tan mugroso. Parecen mendigos. No les hagas caso, mi amor. Sigan pedaleando, pobres. ¡Qué vergüenza! Se rieron cuando su esposo llegó en bicicleta a la boda, sin saber que él era millonario. «Miren, llegó el mendigo en su carcacha», gritó don Armando, y toda la boda estalló en carcajadas mientras Mateo descendía de su bicicleta oxidada frente a la mansión. El sonido de las risas golpeó a Lucía como una bofetada. Estaban de pie bajo el sol radiante de aquella mañana de mayo, en el patio empedrado de la hacienda más lujosa de San Cristóbal de las Flores, y todos, absolutamente todos, los miraban. Algunos invitados se cubrían la boca con disimulo. Otros, los más crueles, señalaban sin vergüenza. Mateo no se inmutó. Bajó la pierna izquierda de la vieja bicicleta con calma, apoyó el manubrio contra un poste de hierro forjado y extendió la mano hacia su esposa para ayudarla a descender del asiento trasero. Lo hizo con la misma serenidad con la que hacía todo en la vida, sin prisa, sin temblor, sin permitir que la mirada ajena le robara la dignidad. «Ven, mi amor», dijo en voz baja solo para ella. Lucía tomó su mano. Vestía un hermoso traje tradicional mexicano, una blusa blanca bordada con flores rojas que su madre le había cosido años atrás, y una falda larga de un rojo profundo que ondeaba con la brisa. En el cabello, recogido en un peinado tradicional, llevaba flores rojas. No tenía joyas caras, pero su porte era el de una reina. Descendió de la bicicleta con la espalda recta y la barbilla en alto, aunque por dentro le ardían los ojos. «¿Pero qué es esto?», insistió don Armando secándose una lágrima de risa con un pañuelo de seda. «¿Vinieron en bicicleta? A la boda de mi hijo. ¿Es que no tienen ni para un taxi?». Las risas volvieron a estallar. Junto a don Armando estaba Valeria, la novia, deslumbrante en su vestido blanco de encaje y su velo largo, que caía como una cascada de espuma. En lugar de mostrar compasión, Valeria reía con la mano extendida, señalando la bicicleta como si fuera el espectáculo más gracioso que había visto en su vida. «¡Tía Lucía!», exclamó Valeria entre carcajadas. «No puedo creer que te hayas presentado así. ¿No te dio vergüenza pedalear por toda la avenida? Todo el pueblo te vio». A su lado, doña Esperanza, la madre del novio, envuelta en un rebozo rosa chillón y un vestido floreado costosísimo, se sumó a la burla. «Pobrecita. Y mírale el marido, con esos zapatos rotos. Armando, deberíamos darles una limosna a la salida. No vaya a ser que no tengan ni para regresar». Más risas, más dedos señalando. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Aquella era la boda de su sobrina, la hija de su hermana mayor, Carmen, y había venido con el corazón abierto, dispuesta a celebrar a pesar de las diferencias que siempre habían existido entre su familia humilde y los Villaseñor, esa familia de hacendados poderosos con quienes su sobrina se había casado por amor o por interés, según se decía en voz baja. Buscó con la mirada a su hermana Carmen entre la multitud. La encontró cerca de la mesa principal, vestida con un elegante traje azul que sin duda le habían regalado los Villaseñor. Pero Carmen, en lugar de salir en su defensa, bajó los ojos y fingió arreglar el mantel. No movió un dedo. No dijo una palabra. Esa traición silenciosa dolió más que todas las risas juntas. «Tranquila», murmuró Mateo, apretándole suavemente la mano. «No vinimos por ellos. Vinimos por Carmen y por tu sobrina. Que se rían. Las risas no cuestan nada, y eso es justamente lo único que pueden permitirse gastar sin pensar». Lucía lo miró. Había algo en los ojos de su esposo que siempre la desconcertaba, una calma profunda, casi insondable, como si supiera algo que nadie más sabía, como si todas aquellas burlas resbalaran por su piel sin tocarlo. «Vámonos, Mateo», susurró ella. «No quiero estar aquí. No quiero que te traten así». «No», respondió él con firmeza, pero sin dureza. «No vamos a huir. Vamos a entrar con la frente en alto. Vamos a saludar a tu hermana, vamos a abrazar a la novia. Y vamos a comportarnos como las personas decentes que somos».
Que la vergüenza la sientan ellos, no nosotros. Don Armando, viendo que la pareja no se marchaba, avanzó hacia ellos con un vaso de tequila en la mano. Era un hombre corpulento, de bigote canoso y mirada altanera, vestido con un elegante traje de charro negro bordado en plata y un enorme sombrero. Caminaba como caminan los hombres que creen que el dinero los hace dueños del mundo. «Oye, muchacho», le dijo a Mateo con desprecio, mirándolo de arriba abajo, «¿en qué trabajas tú? Porque con esa pinta no creo que ganes ni para los frijoles. ¿Barres calles? ¿Recoges basura?» El silencio se hizo en el patio. Todos esperaban la respuesta, ávidos de más diversión a costa del pobre hombre de la bicicleta. Mateo lo miró a los ojos, no con rabia, no con miedo, con una serenidad que, de haber sabido leerla, habría helado la sangre de don Armando. «Trabajo en negocios», respondió simplemente. «Cosas pequeñas, aquí y allá». «¿Negocios?». Don Armando soltó una carcajada que retumbó en las paredes de piedra. «Escuchen al empresario. Negocios, dice. De seguro vende elotes en la esquina». Se volvió hacia los invitados. «Señoras y señores, tenemos a un gran magnate entre nosotros, el rey de la bicicleta». Las risas volvieron más fuertes, más crueles. Valeria se doblaba de la risa. Doña Esperanza aplaudía. Hasta los meseros contratados para el evento sonreían incómodos sin saber dónde mirar. Lucía sintió las lágrimas agolparse, pero no las dejó caer. Recordó las palabras de su madre, ya fallecida. «Hija, la dignidad no se compra ni se vende. Cuando todo te lo quiten, eso será lo único que te quede, no lo entregues jamás». Levantó la barbilla y miró directamente a don Armando. «Con permiso», dijo con una voz clara y firme que silenció las risas por un instante. «Venimos a felicitar a los novios, si nos disculpa». Y tomando a Mateo del brazo, caminó entre la multitud con la elegancia de quien no necesita oro para brillar. La gente se apartó, algunos todavía riendo, otros mirándola con una mezcla de desconcierto y quizá una pizca de admiración por su valentía. Llegaron hasta donde estaba Valeria, la novia. «Felicidades, mija», le dijo Lucía con sinceridad, ignorando la burla anterior. «Te deseo toda la felicidad del mundo en tu matrimonio». Valeria, todavía con la sonrisa burlona en los labios, respondió: «Gracias, tía, aunque la verdad me sorprende que hayas venido. Pensé que te daría pena, sabiendo cómo somos aquí. Ya sabes, gente de otro nivel». «El nivel de una persona», respondió Lucía sin perder la calma, «no se mide por lo que tiene, sino por cómo trata a los demás. Y por eso, mija, hoy tú estás muy por debajo de nosotros». El golpe fue certero. La sonrisa de Valeria se congeló. Doña Esperanza dejó de aplaudir. Don Armando frunció el ceño. Pero antes de que pudieran responder, Mateo intervino con suavidad. «Vámonos, Lucía. Ya dimos nuestras felicitaciones. Estas personas tienen una fiesta que disfrutar, y nosotros tenemos una vida que vivir». Y así, ante la mirada atónita de toda la concurrencia, la pareja de la bicicleta dio media vuelta y se dirigió de nuevo hacia la salida. Mateo recogió su vieja bicicleta, ayudó a Lucía a subir al asiento trasero y comenzó a pedalear por el largo camino empedrado que llevaba al portón de hierro. Las risas lo siguieron un trecho, pero poco a poco se fueron apagando, como se apaga el fuego cuando ya no encuentra qué quemar. Lo que ninguno de los presentes sabía, ni don Armando, ni Valeria, ni doña Esperanza, ni siquiera la hermana Carmen, era que aquel hombre humilde de la bicicleta oxidada, el del t-shirt roto y los zapatos gastados, era el dueño silencioso de la mitad de las empresas de la región, incluyendo, aunque aún no lo sabían, el banco que tenía hipotecada hasta la última piedra de aquella lujosa hacienda de los Villaseñor. Pero esa historia apenas comenzaba. Mientras pedaleaba bajo el sol, Mateo sonrió para sus adentros. Llevaba años buscando una respuesta a una sola pregunta que su padre, en su lecho de muerte, le había dejado como herencia más valiosa que todos sus millones. Y aquella mañana, viendo a Lucía defender su dignidad ante toda aquella gente cruel, sin saber quién era él en realidad, sin esperar nada a cambio,
Mateo supo que por fin tenía la respuesta. «¿En qué piensas?», le preguntó Lucía apoyando la cabeza en su espalda. «En que eres la mujer más rica que conozco», respondió él. Lucía sonrió, creyendo que era solo una de sus frases tiernas de siempre. No imaginaba cuánta verdad encerraban aquellas palabras. 3 años antes, cuando Lucía conoció a Mateo, ella no tenía idea de que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. Era una tarde lluviosa de octubre. Lucía trabajaba entonces en la pequeña fonda de Doña Remedios, en el centro del pueblo, sirviendo caldos y guisados a los pocos clientes que se atrevían a salir bajo el aguacero. Tenía 24 años, las manos curtidas por el trabajo y un corazón que, a pesar de las penurias, seguía soñando. La puerta de la fonda se abrió de golpe y entró un hombre empapado de pies a cabeza. Vestía ropa sencilla y desgastada y empujaba una bicicleta vieja que dejó apoyada junto a la entrada. Se quitó la gorra mojada, sacudió el agua de sus cabellos oscuros y buscó una mesa en el rincón más apartado. «Buenas tardes», dijo Lucía acercándose con una sonrisa. «¿Qué le sirvo? Hoy tenemos caldo de res. Está calientito y le va a caer bien con este frío». El hombre levantó la mirada. Tenía unos ojos profundos, serenos, de un color castaño que parecía contener historias enteras. Sonrió con timidez. «Caldo de res, entonces», respondió. «Y un café, si es tan amable». Había algo en aquel hombre que llamó la atención de Lucía. No era su ropa, desde luego, ni su bicicleta destartalada. Era su manera de hablar, pausada, educada, sin un solo gesto de prisa o desesperación. Hablaba como quien tiene paz en el alma. Le sirvió el caldo y mientras él comía, no pudo evitar observarlo de reojo. Comía despacio, agradeciendo cada cucharada como si fuera un manjar. Cuando terminó, dejó sobre la mesa el dinero exacto más una propina generosa, demasiado generosa para alguien que aparentaba no tener nada. «Es demasiado», le dijo Lucía, devolviéndole parte del dinero. «Con esto basta». «Quédeselo», respondió él con suavidad. El caldo estaba delicioso, pero su sonrisa al servirlo valía mucho más. «Hace tiempo que nadie me atendía con tanta amabilidad sin saber quién soy». Lucía no entendió aquella última frase, pero sonrió y aceptó la propina con un gesto de gratitud. «¿Cómo se llama usted?», preguntó él antes de marcharse. «Lucía. ¿Y usted?». «Mateo», respondió. «Mucho gusto, Lucía. Volveré mañana, si me lo permite. Su caldo me ha conquistado». Y volvió. Al día siguiente, y al otro, y al otro. Durante semanas, Mateo aparecía cada tarde en la fonda, siempre en su bicicleta, siempre con la misma ropa humilde, siempre con aquella serenidad que tanto desconcertaba a Lucía. Conversaban mientras ella trabajaba. Él le preguntaba por sus sueños, por su familia, por las pequeñas cosas que la hacían feliz, y escuchaba de verdad, como si cada palabra de ella fuera importante. Lucía le contó de su madre, fallecida hacía 2 años, que le había enseñado el valor de la dignidad. Le contó de su padre, ausente desde niña. Le habló de su hermana mayor, Carmen, que siempre había soñado con casarse hacia arriba, con un hombre rico que la sacara de la pobreza. Le confesó sus propios sueños, mucho más sencillos: tener una familia, un hogar lleno de risas, alguien que la amara por lo que era. «¿Y no sueñas con riquezas?», le preguntó Mateo una tarde. «¿Con dinero, joyas, una casa grande?». Lucía se rió mientras secaba un plato. «¿Para qué quiero todo eso? El dinero no abraza por las noches. El dinero no te escucha cuando estás triste. Yo prefiero un hombre de corazón pobre, de bolsillo pobre pero de corazón rico, a uno que tenga las arcas llenas y el alma vacía». Mateo se quedó en silencio un largo momento, mirándola con una expresión que ella no supo descifrar. Había algo parecido a la emoción en sus ojos, como si aquellas palabras tan simples hubieran tocado una fibra muy profunda. Lo que Lucía no sabía, lo que no podía siquiera imaginar, era que cada noche, después de despedirse de ella, Mateo no pedaleaba hacia una casucha humilde en las afueras del pueblo.
Pedaleaba hasta un punto apartado del camino, donde lo esperaba un automóvil negro con chófer. Guardaba la bicicleta en la cajuela y se marchaba hacia la ciudad, hacia un mundo que Lucía jamás habría reconocido. Pero eso vendría después. Por ahora, lo único que importaba era que dos almas se estaban encontrando. Una tarde, después de casi 2 meses de visitas diarias, Mateo reunió el valor para decir lo que llevaba semanas guardando. Lucía, comenzó con las manos un poco temblorosas alrededor de la taza de café. Yo no soy bueno con las palabras bonitas, pero quiero decirte algo. En todo este tiempo que he venido aquí, he entendido una cosa. Nunca había conocido a alguien como tú. Eres la persona más auténtica que he encontrado en mi vida, y me gustaría cortejarte, con tu permiso, claro, con todo el respeto del mundo. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. Hacía tiempo que esperaba esas palabras, aunque jamás se hubiera atrevido a admitirlo. Mateo, respondió sonrojándose, eres un hombre bueno, lo veo en tus ojos, pero mírame, soy una mesera pobre, no tengo nada que ofrecer y tú tampoco pareces tener mucho. ¿Cómo vamos a salir adelante 2 pobres juntos? Mateo sonrió, y en aquella sonrisa había una ternura infinita y un secreto que ella no podía ver. El amor no se construye con lo que se tiene en los bolsillos, dijo. Se construye con lo que se tiene en el corazón, y mi corazón, Lucía, te lo ofrezco entero. Lo demás llegará a su tiempo. Confía en mí. Lucía lo miró a los ojos, y en aquel instante, sin saber por qué, sintió que podía confiar en aquel hombre con toda su alma. Está bien, susurró, cortéjame pues. Pero te advierto, mi hermana Carmen va a poner el grito en el cielo. Ella quiere que me case con un rico. ¿Y tú qué quieres?, preguntó Mateo. Yo quiero ser feliz, respondió Lucía, nada más. Y así comenzó su historia de amor. Tal como Lucía había predicho, Carmen montó en cólera cuando se enteró. Una tarde, irrumpió en la fonda hecha una furia. «¿Estás loca, Lucía?», le reclamó en voz baja para que doña Remedios no escuchara. «Un don nadie en bicicleta, un muerto de hambre. Yo te conseguí una cita con el hijo del carnicero, que al menos tiene un negocio. Y tú prefieres a ese pelado». «Carmen, por favor», respondió Lucía con calma. «Mateo es un buen hombre. Me trata con respeto. Me escucha. Me hace sentir valiosa». «El respeto no paga las cuentas», escupió Carmen. «Mírame a mí. Yo voy a casarme bien. Voy a salir de esta miseria y tú te vas a hundir con ese pordiosero. Cuando estés muerta de hambre, no vengas a pedirme nada, ¿me oíste?» Lucía sintió que las palabras de su hermana le clavaban una espina en el pecho, pero no cedió. «Prefiero ser pobre con un hombre que me ame», respondió con firmeza, «que rica con uno que me desprecie». Carmen se marchó dando un portazo. Aquella discusión marcó el inicio de una distancia entre las hermanas que nunca terminaría de sanar del todo. Pero Lucía no se arrepintió de su decisión. 6 meses después, Mateo y ella se casaron en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia del pueblo. No hubo lujos, ni banquete, ni vestido de diseñador. Lucía llevó el mismo traje tradicional bordado por su madre. Mateo vistió su mejor camisa, planchada con esmero. Solo unos pocos invitados asistieron: doña Remedios, 2 amigas de la fonda y el viejo párroco que los unió en matrimonio. Carmen no fue, pero Lucía fue feliz aquel día, más feliz de lo que jamás había sido, porque sabía, en lo más profundo de su corazón, que había elegido el amor verdadero por encima de la conveniencia. Lo que no sabía, lo que tardaría aún en descubrir, era que el hombre con quien acababa de casarse guardaba un secreto capaz de cambiar para siempre el destino de todos los que un día se atrevieron a reírse de ellos. Aquella noche, ya casados, mientras caminaban tomados de la mano bajo las estrellas, Lucía le preguntó: «Mateo, ¿alguna vez me vas a contar de dónde vienes? Casi no hablas de tu familia, de tu pasado». Mateo se detuvo. La miró con aquellos ojos profundos llenos de secretos. «Algún día», respondió. «Algún día te lo contaré todo, mi amor. Y ese día
Te aseguro que jamás lo olvidarás. Lucía sonrió, sin sospechar lo mucho que aquella promesa cambiaría su vida. Para entender quién era realmente Mateo, hay que retroceder muchos años, hasta una habitación de hospital donde un hombre poderoso agonizaba. Don Augusto Mendoza no era un hombre cualquiera. Era el fundador del Grupo Mendoza, un imperio empresarial que se extendía por toda la región. Bancos, constructoras, cadenas de hoteles, plantaciones, fábricas. Su fortuna se contaba en cifras que la mayoría de la gente jamás podría siquiera imaginar. Pero aquella tarde, postrado en una cama con el cuerpo consumido por la enfermedad, todo aquel dinero no le servía de nada. Junto a la cama estaba su único hijo, Mateo, un joven de 20 y pocos años, educado en las mejores universidades del extranjero, heredero de todo aquel imperio. Pero a diferencia de otros herederos, Mateo nunca había sido arrogante. Su madre, una mujer humilde de pueblo de quien don Augusto se había enamorado en su juventud, le había sembrado en el alma valores que ningún dinero podía comprar. Ella había muerto cuando Mateo era apenas un adolescente, pero sus enseñanzas seguían vivas en él. «Hijo», dijo don Augusto con voz débil tomándole la mano, «te voy a dejar todo, todo lo que ves, todo lo que tengo. Pero antes de morir, necesito pedirte algo, la cosa más importante que te pediré en la vida». «Lo que sea, papá», respondió Mateo con los ojos llenos de lágrimas. «Mira, hijo». Don Augusto hizo una pausa para recuperar el aliento. «Yo cometí un error en mi vida, solo uno, pero grave. Me casé 2 veces. La primera con tu madre por amor verdadero. La segunda, después de que ella murió, me casé con una mujer que solo quería mi dinero. Lo supe desde el principio, pero estaba solo, estaba dolido, y me dejé engañar. Esa mujer me hizo la vida imposible hasta que se fue con la mitad de lo que pudo arrancarme. Nunca me amó, solo amó mis billetes». Mateo escuchaba en silencio. «No quiero que te pase lo mismo», continuó el anciano. «Eres joven, eres heredero de una de las fortunas más grandes del país. Y eso, hijo, es una maldición, tanto como una bendición, porque nunca vas a saber si las personas te quieren a ti o a tu dinero. Las mujeres se te van a echar encima, los amigos van a aparecer de la nada, todos te van a sonreír. Pero ¿cuántos te sonreirían si no tuvieras nada? ¿Qué quieres que haga, papá?». Don Augusto apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Quiero que, antes de casarte, antes de entregarle tu corazón a alguien, encuentres a una persona que te ame por quien eres, no por lo que tienes. Júrame que vas a buscar el amor verdadero, el de verdad, el que no se compra. Júrame que no le vas a entregar tu vida a nadie hasta estar completamente seguro de que te aman por tu alma, no por tu cartera. Es lo único que te pido, lo único». «Te lo juro, papá», respondió Mateo entre lágrimas. «Te juro que voy a encontrar a alguien que me ame de verdad, aunque tenga que esconder quién soy para lograrlo». Don Augusto sonrió por última vez, una sonrisa de paz. «Ese es mi hijo», murmuró, «ese es mi muchacho». Y aquella misma noche, don Augusto Mendoza cerró los ojos para siempre, dejando a su hijo Mateo como dueño absoluto de uno de los imperios más grandes de la nación. Durante los primeros años después de la muerte de su padre, Mateo dirigió el Grupo Mendoza con mano firme y corazón justo. Aprendió rápido, era inteligente, trabajador, y tenía un instinto natural para los negocios. Bajo su mando, el imperio creció aún más. Pero por dentro, Mateo se sentía vacío. Cada mujer que se le acercaba lo hacía con los ojos puestos en su fortuna. Cada sonrisa escondía un interés. Cada palabra dulce tenía precio. Recordó entonces la promesa que le había hecho a su padre. Y un día tomó una decisión que sus asesores consideraron una locura. «Voy a desaparecer por un tiempo», les anunció. «Voy a vivir como un hombre común, sin lujos, sin nombre, sin fortuna a la vista. Y no volveré hasta encontrar lo que mi padre me pidió que buscara». «Pero, señor Mendoza», protestó su mano derecha el licenciado Robles, «eso es absurdo. Usted es uno de los hombres más ricos del país. ¿Va a andar por ahí vestido de pobre? ¿Y si le pasa algo?
Precisamente por eso lo voy a hacer, respondió Mateo. Quiero saber cómo me trata el mundo cuando no ve el dinero. Quiero saber quién me sonríe cuando no tengo nada que ofrecer. Encárguese de los negocios mientras tanto. Repórteme todo a distancia y guarde mi secreto como si su vida dependiera de ello. Y así, Mateo Mendoza, heredero de un imperio, consiguió una bicicleta vieja, ropa humilde y desgastada, y se marchó a vivir a un pueblo lejano donde nadie lo conocía. Alquiló un cuarto modesto bajo un nombre falso. Comía en fondas baratas, caminaba entre la gente común y observaba. Vio cómo lo trataban cuando creían que era pobre. Vio el desprecio en los ojos de algunos, la indiferencia en otros. Vio cómo las mismas personas que habrían besado el suelo que pisaba de saber quién era, ahora ni siquiera lo miraban. Fue una lección dolorosa, pero reveladora. Y entonces, una tarde lluviosa de octubre, entró a una pequeña fonda buscando refugio del aguacero, y conoció a una mesera de sonrisa luminosa llamada Lucía. Aquella mujer lo trató con una amabilidad que no esperaba. No porque quisiera algo de él, ¿qué podría querer de un pobre en bicicleta? Sino simplemente porque así era ella. Buena, generosa, digna. Le devolvió la propina por considerarla excesiva. Le habló con respeto, lo escuchó. Y cuando él, para probarla, le preguntó si soñaba con riquezas, ella le respondió con aquella frase que Mateo guardaría en su corazón para siempre. Yo prefiero un hombre de bolsillo pobre, pero de corazón rico, a uno que tenga las arcas llenas y el alma vacía. En aquel instante, Mateo supo que había encontrado algo precioso, pero también supo que debía estar seguro, completamente seguro. Por eso no le reveló su secreto. Decidió cortejarla como el hombre humilde que aparentaba ser, casarse con ella si ella lo aceptaba, y vivir a su lado como un hombre común para comprobar, sin lugar a dudas, que aquel amor era verdadero. Y Lucía lo aceptó. Se casó con él creyendo que era pobre. Lo amó cuando pensaba que no tenía nada. Lo defendió, lo cuidó, compartió con él sus escasos recursos sin quejarse jamás. Durante los 3 años de matrimonio, Lucía nunca le reprochó su pobreza, nunca le exigió lujos, nunca lo despreció. Al contrario, lo amaba más cada día. Mateo, mientras tanto, seguía manejando su imperio en secreto. Cada noche, después de despedirse de su esposa con un beso, salía con la excusa de buscar trabajo o visitar a un amigo, y se reunía con el licenciado Robles en algún punto apartado para revisar documentos, firmar contratos millonarios y tomar decisiones que movían millones. Luego regresaba a casa, a su humilde cuarto, a los brazos de la mujer que lo amaba sin saber quién era. Vivía una doble vida, y cada día que pasaba, se enamoraba más profundamente de Lucía. Cada día confirmaba que ella era exactamente lo que su padre le había pedido buscar. Un amor puro, verdadero, incorruptible. La mañana de la boda de Valeria, cuando toda aquella familia adinerada se rió de ellos por llegar en bicicleta, Mateo pudo haber revelado su identidad en cualquier momento. Pudo haber sacado el teléfono y con una sola llamada haber comprado la hacienda entera para callarles la boca. Pero no lo hizo, porque aún quería ver hasta dónde llegaba la dignidad de su esposa. Y Lucía, una vez más, lo dejó sin palabras. Defendió su honor ante toda aquella gente cruel sin saber que tenía a su lado a uno de los hombres más poderosos del país. Aquella noche, después de la boda, mientras Lucía dormía plácidamente a su lado, Mateo la contempló largo rato a la luz de la luna que entraba por la ventana. Acarició suavemente su cabello y susurró palabras que ella no alcanzó a oír. Cumpliste tu parte sin saberlo, mi amor. Me amaste cuando creías que no tenía nada. Ahora me toca a mí. Voy a darte el mundo entero. Y a quienes se rieron de ti, les voy a enseñar una lección que jamás olvidarán. Mateo tomó su teléfono, salió silenciosamente al pequeño patio y marcó un número. «¿Licenciado Robles?», dijo en voz baja. «Disculpe la hora. Necesito que prepare todo. Llegó el momento. Quiero que investigue a fondo a la familia Villaseñor. Todo. Sus deudas, sus negocios, sus secretos, y quiero saber exactamente cuánto le deben al Banco Mendoza.
Tengo la sensación de que será muy interesante. Del otro lado de la línea, el licenciado Robles sonrió. Será un placer, señor Mendoza. Mateo colgó y miró las estrellas. La primera parte de su vida secreta estaba por terminar, y la siguiente sería inolvidable. Lejos de terminar con la boda, la humillación apenas comenzaba. Para la familia Villaseñor, reírse de los pobres se había convertido en un deporte, y Lucía y Mateo eran su blanco favorito. Una semana después de la boda, Lucía recibió una invitación inesperada. Un sobre elegante, con bordes dorados, deslizado por debajo de la puerta de su humilde casa. Lo abrió con curiosidad. Doña Esperanza Villaseñor tiene el honor de invitar a Lucía y esposo al almuerzo de celebración por la unión de las familias. Domingo, mediodía, en la hacienda Villaseñor. Vestimenta formal. Lucía frunció el ceño. Después de cómo la habían tratado, ¿por qué la invitaban? Es una trampa, le dijo a Mateo aquella noche, mostrándole el sobre. Quieren humillarnos otra vez. Lo sé, no deberíamos ir. Mateo leyó la invitación con calma. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Vamos a ir, dijo. ¿Qué? ¿Por qué? Solo quieren burlarse de nosotros de nuevo. Precisamente por eso, respondió Mateo. Confía en mí, Lucía. A veces hay que dejar que las personas muestren su verdadero rostro. Cuando alguien se siente superior, baja la guardia, y entonces revela quién es de verdad. Vamos, pero pase lo que pase, tú mantén la dignidad, como siempre. Lucía no entendía las intenciones de su esposo, pero confiaba en él. Asintió. El domingo, la pareja llegó, de nuevo en bicicleta, a la hacienda Villaseñor, y como sospechaban, la invitación no era más que otra excusa para humillarlos. «Pero miren quién llegó», exclamó doña Esperanza al verlos entrar al jardín, donde una veintena de invitados elegantes degustaban canapés. «La pareja de la bicicleta. Pasen, pasen, y díganme, ¿no consiguieron un coche prestado? ¿Ni siquiera para venir al almuerzo de los Villaseñor?» Las risas comenzaron de inmediato. Don Armando, copa de vino en mano, se acercó pavoneándose. «Lucía, querida», dijo con falsa cortesía, «te tengo una sorpresa. Como sé que ustedes están pasando dificultades, le pedí al cocinero que les preparara algo especial, algo más a su nivel». Chasqueó los dedos y un mesero apareció con un plato cubierto. «Adelante, descúbrelo». El mesero, visiblemente incómodo, levantó la tapa. En el plato había un montón de frijoles con tortillas duras y un vaso de agua. «Para que se sientan como en casa», rugió don Armando, y todos los invitados estallaron en carcajadas crueles. «No queremos que extrañen su dieta de pobres». Lucía sintió el rostro arder de vergüenza. Las lágrimas amenazaron con salir. Miró el plato, miró las caras burlonas a su alrededor, y por un instante deseó que la tierra se la tragara. Pero entonces sintió la mano de Mateo sobre la suya, firme, cálida, tranquilizadora. Mateo dio un paso al frente, tomó el plato de frijoles con total serenidad y, para sorpresa de todos, comenzó a comer. Dijo, saboreando. «Excelentes frijoles. ¿Saben? En mi vida he comido en los restaurantes más caros del mundo». Hizo una pausa deliberada. «O eso me han contado. Y les puedo asegurar que no hay manjar más sabroso que la comida sencilla cuando se come con dignidad». «Gracias, don Armando. Es usted muy considerado». El comentario desconcertó a la concurrencia. «Los restaurantes más caros del mundo». ¿Qué quería decir aquel pordiosero? Don Armando frunció el ceño, sin saber si reírse o sentirse insultado. Lucía miró a su esposo con admiración. Mateo había convertido la burla en su contra, sin perder la calma, sin alzar la voz. «Pero qué humilde resultó el muchacho», comentó doña Esperanza recuperándose. «Hasta agradece que lo humillen. No tiene ni amor propio». «El amor propio», respondió Mateo mirándola fijamente, «no se demuestra respondiendo a la grosería con grosería, doña Esperanza. Se demuestra manteniendo la compostura cuando otros pierden la suya. Pero descuide, algún día entenderá la diferencia». Hubo algo en el tono de Mateo, una autoridad serena casi amenazante,
que hizo que doña Esperanza guardara silencio por un momento. El almuerzo continuó entre nuevas burlas veladas. Valeria, la recién casada, se acercó a Lucía con su esposo, el hijo de don Armando, un joven engreído llamado Ricardo, del brazo. «Tía», dijo Valeria con malicia, «deberías aprender de mí. Yo sí supe elegir bien. Ricardo me va a dar todo, viajes, joyas, una casa enorme. Y tú, mírate, casada con un don nadie. Vas a envejecer en la miseria. Qué triste, ¿no?». Lucía respiró hondo y respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Mija, el dinero que no se gana con esfuerzo se va igual de rápido que como llega, y el amor que se compra se vende al mejor postor. Yo prefiero mi miseria con amor verdadero, que tu riqueza con un hombre que te mira a ti como mira sus inversiones. Ojalá me equivoque y seas feliz. De corazón te lo deseo». Valeria abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. La serenidad de Lucía la desarmaba. Mientras tanto, Mateo observaba todo en silencio. Memorizaba cada rostro, cada burla, cada gesto de desprecio. Y disimuladamente, también observaba otras cosas. Escuchó a don Armando quejarse en voz baja con un socio sobre unos pagos atrasados. Vio la preocupación mal disimulada en el rostro del patriarca cuando creía que nadie lo miraba. Notó las grietas en la fachada de aquella familia que aparentaba tenerlo todo. Porque Mateo sabía algo que ellos ignoraban: la hacienda Villaseñor, todo aquel lujo, todo aquel esplendor, estaba hipotecado hasta el cuello. Y el banco al que le debían millones era el Banco Mendoza, su banco. Aquella tarde, mientras pedaleaban de regreso a casa, Lucía iba en silencio, todavía dolida por las humillaciones. «No llores, mi amor», le dijo Mateo, aunque ella no lloraba. «Te prometo que esto va a cambiar, muy pronto, más de lo que imaginas». «¿Cómo va a cambiar, Mateo?», respondió ella con tristeza. «Siempre seremos pobres a sus ojos, siempre se reirán de nosotros. Así es el mundo». Mateo detuvo la bicicleta a un costado del camino. Se bajó, ayudó a Lucía a descender y la tomó de ambas manos. La miró con una intensidad que ella nunca le había visto. «Lucía, escúchame bien. Hay algo que debo contarte, algo que he callado durante mucho tiempo. No porque quisiera engañarte, sino porque necesitaba estar seguro de algo. Y hoy, viéndote defender tu dignidad una vez más, ya no tengo ninguna duda». El corazón de Lucía se aceleró. «¿De qué hablas, Mateo? Me estás asustando». Mateo respiró hondo. Estuvo a punto de revelarlo todo allí mismo, en aquel camino polvoriento. Pero entonces, a lo lejos, vio acercarse el automóvil negro del licenciado Robles. Aún no era el momento perfecto. Quería que la verdad estallara en el lugar y el momento exactos, frente a todos los que se habían reído de ellos. «Pronto», dijo finalmente, soltándole las manos con suavidad. «Te lo voy a contar todo muy pronto, te lo prometo. Solo te pido un poco más de paciencia y de confianza. ¿Confías en mí?». Lucía lo miró a los ojos. A pesar del misterio, a pesar de las dudas, su corazón le decía que aquel hombre jamás le haría daño. «Confío en ti», susurró, «con toda mi alma». Mateo la abrazó, y por encima del hombro de su esposa, su mirada se endureció mientras pensaba en don Armando, en doña Esperanza, en Valeria, en todos aquellos que habían disfrutado humillando a la mujer que amaba. «Disfruten sus risas mientras puedan», murmuró para sus adentros, «porque la última me la voy a reír yo». Lo que Mateo no sabía aún era que, dentro de la propia familia de Lucía, se estaba gestando una traición que pondría a prueba todo lo que habían construido. Carmen, la hermana, no había terminado de causar daño. La traición más dolorosa no viene de los enemigos, viene de quienes deberían amarnos. Y Lucía estaba a punto de aprenderlo de la peor manera. Una tarde, mientras Mateo había salido, como cada noche, con la excusa de buscar trabajo, Carmen apareció en la humilde casa de su hermana. Hacía meses que no se hablaban, desde la última discusión. Lucía se sorprendió al verla en el umbral. «Carmen, ¿qué haces aquí?
¿No puedo visitar a mi propia hermana?, respondió Carmen con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Vengo en son de paz, Lucía. He estado pensando mucho. Creo que fui muy dura contigo, y quiero arreglar las cosas. Lucía, con su corazón siempre dispuesto al perdón, la dejó pasar. Le preparó un café y se sentaron a conversar. Carmen elogió la modesta casa, preguntó por Mateo, se mostró cálida y arrepentida. Lucía, feliz de recuperar a su hermana, bajó la guardia. Pero Carmen no había ido en son de paz. Había ido por encargo. Días atrás, doña Esperanza Villaseñor la había buscado. Sabiendo que Carmen era hermana de Lucía y que la relación entre ellas era tensa, le había hecho una propuesta indecente. «Mire, Carmen», le había dicho doña Esperanza, deslizando un sobre lleno de billetes sobre la mesa. «Su hermana y ese pordiosero de su esposo nos tienen hartos. Vienen a nuestros eventos, nos avergüenzan con su pobreza. Y encima esa mujer tiene el descaro de hablarnos como si fuera nuestra igual. Queremos que desaparezcan de nuestras vidas, y usted nos va a ayudar». «¿Yo? ¿Cómo?», había preguntado Carmen, con los ojos clavados en el dinero. «Su hermana confía en usted, ¿no? Pues úselo. Averigüe sus debilidades. Métale ideas en la cabeza. Sepárela de ese muerto de hambre. Si logra que se divorcien y que se vayan del pueblo, este sobre será suyo. Y habrá más. Mucho más». Carmen, cegada por la ambición y resentida con la felicidad de su hermana, esa felicidad que ella, casada por interés con un hombre que la trataba mal, jamás había conocido, aceptó. Y así, durante las siguientes semanas, Carmen comenzó su labor de zapa. Visitaba a Lucía con frecuencia fingiendo cariño, pero sembrando veneno con cada palabra. «Lucía, hermana, te lo digo porque te quiero», le decía. «¿No te cansas de esta vida? Mírate las manos, llenas de callos. Mira esta casita que se cae a pedazos. Mereces más y Mateo nunca te va a sacar de aquí. ¿Cuántos años llevan casados y siguen igual de pobres? El hombre no progresa». «Mateo es un buen hombre, Carmen», respondía Lucía. «Y yo soy feliz». «¿Feliz o resignada?», insistía Carmen. «Además, ¿no te parece raro que salga todas las noches? ¿A buscar trabajo, dice? ¿Qué trabajo se busca de noche, Lucía? Yo que tú sospecharía. A lo mejor tiene otra. A lo mejor te está engañando». Aquellas palabras, repetidas día tras día, comenzaron a hacer mella en Lucía. Era cierto que Mateo salía todas las noches. Era cierto que nunca le explicaba del todo a dónde iba. Era cierto que guardaba secretos. Él mismo lo había admitido. Por primera vez en 3 años de matrimonio, la semilla de la duda germinó en el corazón de Lucía. «No, Carmen», se decía a sí misma. «Mateo me ama. Confío en él». Pero la duda, una vez sembrada, es difícil de arrancar. Carmen, viendo que su veneno surtía efecto, dio el golpe final. Una noche, esperó a que Mateo saliera de casa y siguió en secreto el camino que él tomaba. Lo vio llegar hasta el punto apartado donde lo esperaba el automóvil negro. Lo vio guardar la bicicleta en la cajuela. Lo vio subir al lujoso vehículo y alejarse hacia la ciudad. Carmen no entendió lo que significaba. No imaginó la verdad, pero vio una oportunidad para destruir el matrimonio de su hermana. A la mañana siguiente, corrió a casa de Lucía con falsa angustia. «Lucía, Lucía, tengo que contarte algo terrible», exclamó entrando atropelladamente. «Anoche seguí a Mateo. Lo vi. Se subió a un coche de lujo, un coche negro carísimo, con chofer, y se fue a la ciudad. Te lo dije, hermana. Te está engañando. Seguro tiene una amante rica que lo mantiene. Por eso sale todas las noches». Lucía sintió que el mundo se le venía encima. «¿Un coche de lujo?», murmuró pálida. «No, no puede ser. Mateo no tiene dinero. ¿De dónde sacaría un coche así?». «Pues de su amante, obvio», insistió Carmen. «Despierta, Lucía. Tu marido lleva una doble vida. Mientras tú lavas ropa ajena para sobrevivir, él anda en coches de lujo con otra. ¿Vas a seguir defendiéndolo?». Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía. El dolor, la confusión, la traición que creía descubrir, todo se mezcló en su pecho. Recordó las salidas nocturnas,
los secretos, las veces que Mateo le había dicho, «Te lo contaré pronto». ¿Sería verdad? ¿La habría engañado todo este tiempo? «Vete, Carmen», dijo Lucía con voz quebrada. «Por favor, necesito estar sola». Cuando su hermana se marchó, con una sonrisa de satisfacción mal disimulada, Lucía se dejó caer en una silla y lloró como no había llorado en años. Toda la confianza que había depositado en Mateo se tambaleaba, y la pregunta más dolorosa le carcomía el alma. ¿Y si todo había sido mentira? Aquella noche, cuando Mateo regresó a casa, encontró a Lucía sentada en la oscuridad, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Lucía, ¿qué pasó, mi amor?», preguntó alarmado encendiendo la luz. Ella se levantó y lo enfrentó temblando. «Dime la verdad, Mateo», dijo con voz firme a pesar del dolor. «¿A dónde vas todas las noches? Y no me mientas, te vieron subir a un coche de lujo, un coche negro, con chofer. ¿Quién eres realmente? ¿Tienes otra mujer? ¿Me has estado engañando todo este tiempo?» Mateo se quedó petrificado. El secreto que tanto había guardado estaba a punto de salir a la luz, pero no como él lo había planeado, no en el momento ni el lugar que había imaginado. «Lucía, escúchame», dijo acercándose. «No es lo que piensas. No hay otra mujer. Jamás te engañaría. Lo que pasa es que...», exigió ella retrocediendo. «Dímelo. Estoy harta de secretos, Mateo. Llevo 3 años amándote, defendiéndote ante todos, soportando humillaciones a tu lado. Y resulta que tienes un coche de lujo escondido. Merezco saber la verdad». Mateo respiró hondo. Vio el dolor en los ojos de su esposa, el dolor que él sin querer le había causado al ocultarle quién era. Y comprendió que el momento había llegado. Ya no podía esperar más. «Tienes razón», dijo con voz serena. «Mereces saber la verdad. Toda la verdad. Siéntate, Lucía. Lo que voy a contarte va a cambiar nuestras vidas para siempre». Lucía, con el corazón en un puño, se sentó. Y Mateo, por primera vez en 3 años, se preparó para revelar quién era realmente. Pero justo en ese instante, alguien golpeó la puerta con fuerza. Golpes urgentes, desesperados. «Lucía, Lucía, abre». Era la voz de una vecina. «Es Carmen. Tu hermana tuvo un accidente. Se la llevaron al hospital. Está grave». El destino, una vez más, retrasaba la verdad y ponía a prueba el corazón de Lucía como nunca antes. El hospital olía a desinfectante y a miedo. Lucía corrió por los pasillos con el corazón desbocado, Mateo a su lado, hasta llegar a la sala de espera, donde una enfermera les dio la noticia. «La señora Carmen sufrió un accidente automovilístico», explicó. «Iba en un taxi que chocó de frente. Está estable, pero tiene varias fracturas y necesitará cirugía urgente. El problema es...». La enfermera bajó la voz. «El problema es el costo. La cirugía es muy cara, y según el registro la paciente no tiene seguro médico. Necesitamos un depósito antes de operar». «¿Cuánto?», preguntó Lucía con voz temblorosa. La enfermera escribió una cifra en un papel y se lo entregó. Al verla, Lucía sintió que las piernas le flaqueaban. Era una cantidad enorme, imposible, más dinero del que ella podría reunir en años de trabajo. «No, no tengo tanto», murmuró. «Por favor, tiene que haber otra manera. Es mi hermana. No puede morir por falta de dinero». «Lo siento, señora. Son las reglas del hospital. Sin el depósito no podemos proceder con la cirugía. Tienen hasta mañana por la mañana». Lucía se desplomó en una silla, con el rostro entre las manos. A pesar de la traición de Carmen, que ella aún no conocía del todo, a pesar de todo el daño que su hermana le había hecho, Lucía no podía dejarla morir. El amor de familia era más fuerte que el rencor. «¿Qué voy a hacer, Mateo?», sollozó. «No tengo ese dinero. Nadie me lo prestaría. Mi hermana se va a morir y yo no puedo hacer nada». Mateo se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. «Lucía, mírame», dijo con firmeza. «Tu hermana no se va a morir. Te lo prometo. Voy a conseguir el dinero». Lucía levantó la mirada, entre lágrimas y desconcierto. «¿Cómo, Mateo?».
¿De dónde vas a sacar tú esa fortuna? Somos pobres, no tenemos nada. Mateo se puso de pie. Su expresión cambió. Ya no era el hombre humilde de la bicicleta. Había algo nuevo en su porte, una autoridad, una determinación que Lucía nunca le había visto. «Espérame aquí», dijo simplemente. «Confía en mí una última vez». Salió de la sala de espera y sacó su teléfono. «Licenciado Robles, necesito que transfiera de inmediato los fondos para cubrir todos los gastos médicos de Carmen, la hermana de mi esposa. Está en el hospital regional, que no le falte nada, la mejor cirugía, los mejores médicos, la mejor habitación. El dinero no es problema. Y hágalo discretamente, a nombre de un donante anónimo. Aún no es momento de revelarlo todo». «Entendido, señor Mendoza. En 15 minutos estará resuelto». Mateo colgó y regresó junto a Lucía. 15 minutos después, la enfermera reapareció, esta vez con una sonrisa de asombro. «Señora, no lo va a creer. Acaba de llegar una transferencia que cubre todos los gastos de su hermana. Todo. La cirugía, la recuperación, todo está pagado. Un donante anónimo. La vamos a operar de inmediato». Lucía no entendía nada. Miró a Mateo, atónita. ¿Tú hiciste esto? ¿Pero cómo? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Mateo la tomó de las manos y la llevó a un rincón tranquilo del pasillo. Había llegado, por fin, el momento de la verdad. «Lucía, esto es lo que he estado tratando de contarte, lo que he callado durante 3 años. Siéntate, por favor». Se sentaron en una banca. «Mi nombre completo es Mateo Mendoza», comenzó. «Hijo de Augusto Mendoza, fundador del Grupo Mendoza». Lucía abrió los ojos de par en par. El Grupo Mendoza. Todo el mundo conocía ese nombre. Bancos, hoteles, constructoras, una de las fortunas más grandes del país. «No, no es posible», susurró. «El Grupo Mendoza, eso vale. Vale millones, miles de millones». «Lo sé», respondió Mateo con suavidad. «Y todo eso es mío, Lucía. Soy el dueño, el único heredero». Lucía sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las salidas nocturnas, el coche de lujo, los secretos, todo cobraba sentido de golpe. «Pero, ¿por qué?», balbuceó. «¿Por qué fingiste ser pobre? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me dejaste lavar ropa ajena, pasar hambre, soportar humillaciones, cuando tú tenías una fortuna?» Y entonces Mateo le contó todo. La promesa a su padre moribundo. El deseo de encontrar a alguien que lo amara por quien era y no por su dinero. La decisión de vivir de incógnito. El día que entró a la fonda y la conoció. Cómo ella lo había tratado con dignidad sin saber nada. Cómo se había enamorado de su alma pura. «No te engañé por maldad, Lucía», dijo con los ojos húmedos. «Te oculté mi fortuna para estar seguro de una sola cosa, que me amabas a mí, a Mateo, al hombre y no al millonario. Y tú me amaste cuando creías que no tenía nada. Me defendiste, me cuidaste, compartiste conmigo tu último peso sin quejarte jamás. Eres exactamente lo que mi padre me pidió que buscara. Eres el amor verdadero. Perdóname por el dolor que te causé. Nunca fue mi intención hacerte sufrir». Lucía no sabía si reír o llorar. Sentía rabia por el engaño, pero también comprendía las razones. Sentía alivio porque no había otra mujer, pero también vértigo ante la revelación. Las emociones la abrumaban. «3 años, Mateo», dijo en voz baja. 3 años viviendo en la pobreza, cuando no era necesario. Las humillaciones de los Villaseñor, las burlas, el plato de frijoles. Pudiste haberlo evitado todo. «Pude», admitió él. «Pero entonces nunca habrías sabido si tu amor era verdadero. Y tú nunca habrías sabido lo fuerte que eres. Lucía, en estos 3 años descubriste algo que ninguna riqueza puede comprar, tu propia dignidad. Defendiste tu honor ante los poderosos sin tener nada. Eso, mi amor, vale más que todo mi imperio». Lucía guardó silencio largo rato, procesándolo todo. Finalmente lo miró a los ojos. «¿Y ahora qué, Mateo? ¿Qué va a pasar con nosotros?» Mateo sonrió, y en su sonrisa había amor, pero también algo más, justicia. «Ahora, mi amor,
Todo va a cambiar. Tu hermana se va a recuperar gracias a los mejores médicos. Tú nunca más vas a lavar ropa ajena ni vas a pasar hambre. Y en cuanto a los que se rieron de ti, de nosotros, su mirada se endureció. Ellos van a recibir una lección que jamás olvidarán. Porque, ¿sabes una cosa? La hacienda Villaseñor, todo el imperio de don Armando, está hipotecado hasta la última piedra. ¿Y adivina a qué banco le deben millones? Lucía contuvo el aliento. Al Banco Mendoza, respondió Mateo. A mi banco. Don Armando, Valeria, doña Esperanza, todos ellos están, sin saberlo, en la palma de mi mano. Y muy pronto, frente a todo el mundo van a descubrir quién es realmente el hombre de la bicicleta del que tanto se rieron. En ese momento, la enfermera se acercó. Señora, la cirugía de su hermana fue un éxito. Está fuera de peligro. Podrá verla en unas horas. Lucía respiró aliviada. A pesar de todo, su hermana viviría. Pero lo que Lucía aún no sabía era que Carmen la había traicionado, que había sido pagada por los Villaseñor para destruir su matrimonio. Esa verdad también saldría a la luz muy pronto. «Llévame a casa, Mateo», dijo Lucía agotada por las emociones. «Necesito pensar, necesito asimilar todo esto». «Por supuesto», respondió él. «Pero a partir de hoy, ya no en bicicleta». Salieron del hospital, y afuera esperándolos había un imponente automóvil negro con chofer. El licenciado Robles abrió la puerta con una reverencia. «Señor Mendoza, señora Mendoza, es un honor conocerla por fin». Lucía subió al lujoso vehículo todavía aturdida, mientras la realidad de su nueva vida apenas comenzaba a asentarse. Su esposo, el pobre hombre de la bicicleta, era uno de los hombres más ricos del país, y los que se habían reído de ellos no tenían idea de la tormenta que se avecinaba. 2 semanas después, la hacienda Villaseñor amaneció vestida de gala. Don Armando celebraba su cumpleaños número 60 con una fiesta descomunal. Los invitados más importantes de la región, una orquesta en vivo, candelabros de cristal, ríos de champán y mesas que se doblaban bajo el peso de los manjares. Era el evento social del año, y don Armando pensaba aprovecharlo para presumir su poder ante todo el mundo. Lo que no sabía era que aquella sería la noche de su caída. A media fiesta, cuando el patio de la hacienda rebosaba de gente elegante, un murmullo recorrió a la multitud. Por el largo camino empedrado avanzaba una caravana de automóviles negros, relucientes, de marcas que muy pocos podían siquiera soñar, limusinas blindadas, escoltadas por camionetas de seguridad. La caravana se detuvo frente a la entrada principal. «¿Quién será?», murmuraban los invitados. «¿Algún político? ¿Un empresario importante?». Don Armando, intrigado y emocionado por la posibilidad de recibir a alguien de tan alto nivel, se apresuró a la entrada con su mejor sonrisa, ajustándose el saco del elegante traje de charro. Las puertas de la limusina principal se abrieron. Primero descendió el licenciado Robles, impecable en un traje a medida. Luego un chofer uniformado abrió la otra puerta y de ella bajó una mujer deslumbrante. Vestido de alta costura, joyas discretas pero exquisitas, el cabello recogido con elegancia. Caminaba con una dignidad serena, con la cabeza en alto. Don Armando tardó unos segundos en reconocerla. Cuando lo hizo, la sonrisa se le congeló en el rostro. Era Lucía, la misma Lucía de la que se había reído, la misma mujer del traje bordado y la bicicleta. Pero ahora irradiaba una elegancia que dejó mudos a todos los presentes. Y entonces de la limusina descendió él, Mateo. Pero no el Mateo de la ropa rota y los zapatos gastados. Este Mateo vestía un traje negro de corte perfecto, hecho a medida, de una elegancia que solo el dinero verdadero puede comprar. Caminaba con la seguridad de quien es dueño del mundo, y a su lado, el licenciado Robles y 2 asistentes cargaban carpetas y documentos. Un silencio sepulcral cayó sobre la fiesta. La orquesta dejó de tocar. «Buenas noches, don Armando», dijo Mateo con una sonrisa cordial pero gélida. «Espero no llegar en mal momento. Veo que está de celebración. Permítame felicitarlo por su cumpleaños». Don Armando lo miraba boquiabierto, sin comprender. «Tú eres el de la bicicleta», balbuceó. «Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué broma es esta?»
No es ninguna broma, respondió Mateo con calma. Permítame presentarme correctamente, ya que la otra vez no tuve oportunidad. Mi nombre es Mateo Mendoza, hijo y único heredero de Augusto Mendoza, presidente y dueño del Grupo Mendoza. El nombre cayó sobre la multitud como un trueno. Grupo Mendoza. Todos lo conocían. El imperio de los bancos, los hoteles, las constructoras, una de las mayores fortunas del país. Un murmullo de incredulidad recorrió a los invitados. Doña Esperanza, que se acercaba con una copa en la mano, la dejó caer al suelo. El cristal se hizo añicos. Valeria, del brazo de su esposo Ricardo, palideció hasta quedar blanca como el papel. Es imposible, tartamudeó don Armando. Usted llegó en bicicleta, vestía harapos, comió frijoles, y ustedes se rieron, completó Mateo sin perder la serenidad. Se rieron de mí. Se rieron de mi esposa, la humillaron. Le sirvieron un plato de frijoles para burlarse de su pobreza. La llamaron pordiosera, le dijeron que envejecería en la miseria. ¿Lo recuerdan? Nadie respondió. El silencio era ensordecedor. Verán, continuó Mateo paseando la mirada por la multitud, durante 3 años viví como un hombre humilde. ¿Saben por qué? Porque mi padre, en su lecho de muerte, me pidió que encontrara a alguien que me amara por quien soy, no por mi dinero. Y la encontré. Tomó la mano de Lucía. Esta mujer a la que ustedes despreciaron, me amó cuando creía que yo no tenía nada. Compartió conmigo su pobreza sin una sola queja. Defendió su dignidad ante todos ustedes, sin saber que tenía a su lado a uno de los hombres más ricos de este país. Ella es la verdadera riqueza. Ella es más noble que todos ustedes juntos. Lucía, a su lado, miraba a la familia que tanto la había humillado. No con rencor, sino con una serena compostura que resultaba aún más demoledora. Esto no cambia nada, intentó recuperarse don Armando, herido en su orgullo. Que sea usted rico no le da derecho a venir a mi casa, a mi fiesta, a... ¿Su casa?, lo interrumpió Mateo, y por primera vez su voz se tornó cortante como el acero. Licenciado Robles, ¿sería tan amable de explicarle a don Armando a quién pertenece realmente esta casa? El licenciado Robles dio un paso al frente y abrió una carpeta. Con gusto, señor Mendoza. Se ajustó los lentes y leyó. Don Armando Villaseñor. La hacienda Villaseñor fue hipotecada hace 4 años al Banco Mendoza por un préstamo de 40 millones. A esto se suman 3 créditos empresariales adicionales para sus negocios de exportación, todos en mora. Sus deudas con el Grupo Mendoza ascienden al día de hoy a más de 90 millones. No ha realizado un solo pago en los últimos 8 meses. Según los términos del contrato, el banco tiene pleno derecho a ejecutar la hipoteca y embargar la totalidad de sus bienes. Esta hacienda, sus tierras, sus empresas, sus cuentas, todo. Un grito ahogado recorrió a la multitud. Don Armando se tambaleó, blanco como la cera. Doña Esperanza se llevó las manos a la boca. Valeria comenzó a llorar. No puede ser, murmuró don Armando. Esas deudas eran confidenciales. Nadie sabía. Yo lo sé todo, don Armando, dijo Mateo. Sé que vive de las apariencias. Sé que esta fiesta, este lujo, todo esto, lo paga con dinero que no tiene. Sé que está al borde de la ruina y lo oculta tras una sonrisa de superioridad. Usted, que se rió de mi pobreza fingida, lleva años viviendo una mentira mucho más grande que la mía. La diferencia es que mi pobreza era una elección. La suya es su destino, a menos que yo decida lo contrario. Don Armando cayó de rodillas, su orgullo hecho pedazos ante todos sus invitados. Por favor, suplicó. Por favor, señor Mendoza, no me arruine. Le pagaré todo. Deme tiempo. Tengo una familia, tengo... ¿Tiempo? Mateo lo miró desde lo alto. ¿Como el tiempo que le dieron a mi esposa cuando la humillaron? ¿Como la compasión que le mostraron cuando le sirvieron frijoles para reírse de ella? El patriarca, antes tan altanero, lloraba ahora a los pies del hombre del que se había burlado. La fiesta entera contemplaba la escena en absoluto silencio. La caída de los Villaseñor se consumaba ante los ojos de toda la sociedad que ellos tanto habían querido impresionar.
Mateo miró a Lucía, y ella, con un gesto sutil, le pidió que se acercara. Le susurró algo al oído. Mateo escuchó, asintió lentamente, y una expresión de profundo respeto iluminó su rostro. Su esposa, aún en el momento de la victoria, aún frente a quienes la habían destrozado, le estaba pidiendo algo que él jamás habría imaginado. Se volvió hacia la multitud y sobre todo hacia don Armando arrodillado. «Mi esposa», anunció Mateo, «acaba de pedirme algo, y como lo que ella desea es ley para mí, voy a escucharla. Pero antes, hay una verdad más que debe salir a la luz esta noche, una traición que aún no ha sido revelada. Licenciado Robles, traiga a la persona que está esperando en el auto». El licenciado Robles hizo una señal, y de una de las camionetas descendió una figura que hizo que Lucía contuviera el aliento. Era Carmen, su hermana, recuperada del accidente, en silla de ruedas, empujada por un asistente, y en su rostro había una mezcla de vergüenza, miedo y arrepentimiento. «Lucía», murmuró Carmen con voz temblorosa, «hermana, perdóname, tengo algo que confesarte, algo terrible que hice». El aire se tensó. La verdad de la traición estaba a punto de estallar frente a todos. «Habla, Carmen», dijo Lucía con voz serena pero firme. «Dime qué hiciste». Carmen, en su silla de ruedas, bajó la mirada. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Frente a toda la concurrencia, los invitados, los Villaseñor, Mateo, encontró por fin el valor para confesar. «Lucía, hermana, te traicioné», comenzó con voz quebrada. «Doña Esperanza me buscó hace meses, me ofreció dinero, mucho dinero, a cambio de destruir tu matrimonio. Querían que se separaran de Mateo, que se fueran del pueblo, que desaparecieran de sus vidas porque les avergonzaba su pobreza». Un murmullo de escándalo recorrió a los invitados. Todas las miradas se volvieron hacia doña Esperanza, que retrocedió pálida. Yo acepté», continuó Carmen entre sollozos, «por ambición, por envidia, porque no soportaba ver que tú, siendo pobre, eras feliz, mientras yo, casada con un hombre rico, era miserable. Te llené la cabeza de mentiras, te dije que Mateo te engañaba, que tenía una amante, lo seguí, vi el coche de lujo y usé eso para envenenarte el corazón. Quería separarlos, quería el dinero de los Villaseñor. Perdóname, Lucía, no merezco tu perdón, pero necesitaba que supieras la verdad. El accidente me hizo recapacitar. Casi muero, y lo único que sentí fue el peso de lo que te había hecho». Lucía escuchó en silencio. El dolor de la traición de su propia hermana le atravesó el alma. Pero también vio el arrepentimiento sincero en sus ojos, el cuerpo herido, las lágrimas verdaderas. Doña Esperanza, viéndose descubierta, intentó defenderse. «Eso es mentira», chilló. «Esta mujer está inventando. Yo jamás...» «No mienta, doña Esperanza», la interrumpió el licenciado Robles, sacando unos documentos de su carpeta. «Tenemos los registros de las transferencias bancarias que usted le hizo a Carmen. 3 pagos, desde una cuenta a su nombre. La evidencia es irrefutable. Intentar sobornar a una persona para destruir un matrimonio ajeno es, además, un acto que podría tener consecuencias legales». Doña Esperanza enmudeció, atrapada en su propia maldad ante todos los invitados. El escándalo era total. Los Villaseñor, la familia que tanto presumía de su honor y su posición, quedaban expuestos como lo que realmente eran: gente arruinada, cruel y deshonesta. Mateo dio un paso al frente, tomando el control de la situación. «Bien», dijo con voz que resonó en el silencio. «Ahora todos conocen la verdad completa. La pobreza de la que se rieron era fingida. La riqueza de la que presumen está hipotecada. Y el honor del que se jactan acaba de quedar al descubierto como pura hipocresía». Hizo una pausa. «Ahora voy a hacer lo que vine a hacer. Voy a impartir justicia, pero no la justicia que ustedes esperan». Don Armando, todavía de rodillas, levantó la vista con terror. «Licenciado Robles», ordenó Mateo, «proceda». El licenciado abrió otra carpeta y comenzó a leer las decisiones,
una por una, ante la multitud paralizada. Por instrucciones del señor Mendoza. Primero, las deudas de don Armando Villaseñor con el Grupo Mendoza, que ascienden a más de 90 millones, no serán perdonadas, serán reestructuradas. Don Armando deberá vender la mayoría de sus propiedades para saldarlas, conservando únicamente lo necesario para vivir con modestia. El imperio Villaseñor, tal como lo conocían, deja de existir esta noche. Don Armando se desplomó, derrotado. Su esposa lloraba. Valeria sollozaba en brazos de su esposo, que la miraba ahora con frialdad, comprendiendo que se había casado con una familia en bancarrota. Segundo, continuó Robles, la hacienda Villaseñor pasa a ser propiedad del Grupo Mendoza por concepto de pago parcial de la deuda. Sin embargo, el licenciado miró a Mateo, que asintió. El señor Mendoza ha decidido permitir que don Armando y su familia permanezcan en una de las casas menores de la propiedad para que no queden en la calle. Un gesto de compasión que ellos jamás tuvieron. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. Aquel hombre, al que habían humillado, les devolvía crueldad con misericordia. Tercero, prosiguió Robles, respecto a doña Esperanza Villaseñor y su intento de soborno para destruir un matrimonio, el señor Mendoza, a petición expresa de su esposa, no presentará cargos legales, pero su acción quedará registrada y será conocida por toda la sociedad de la región. Doña Esperanza, humillada ante todos sus iguales, se cubrió el rostro. Su reputación, lo único que le quedaba, había quedado destruida. Entonces Mateo se acercó a don Armando, todavía arrodillado, y se inclinó para mirarlo a los ojos. «Don Armando», dijo en voz baja, pero audible para todos, «usted me preguntó una vez en qué trabajaba. ¿Lo recuerda?» Se rió de mí. Dijo que de seguro vendía elotes en la esquina. Hizo una pausa. Ahora ya sabe la respuesta. Pero ¿sabe qué es lo más importante que aprendí en estos 3 años de pobreza fingida? Que el dinero no hace mejor a nadie. Usted lo tenía todo y eligió ser cruel. Mi esposa no tenía nada y eligió ser digna. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros, y ninguna fortuna del mundo puede cambiarla. Don Armando, deshecho, asintió en silencio. El hombre orgulloso y altanero había desaparecido, dejando solo a un anciano arruinado que comprendía demasiado tarde la magnitud de su error. Mateo se enderezó y se dirigió a la multitud por última vez. «No vine aquí por venganza», dijo. «La venganza no devuelve la dignidad, solo perpetúa el dolor. Vine a recordarles a todos que el valor de una persona no se mide por lo que tiene en el banco, sino por lo que tiene en el corazón. Mi esposa me lo enseñó. Y esta noche, espero que ustedes también lo hayan aprendido». Luego se volvió hacia Lucía, le ofreció el brazo, y juntos comenzaron a caminar hacia la salida, entre los invitados que se apartaban con respeto, algunos incluso aplaudiendo en voz baja. Pero Lucía se detuvo. Miró a su hermana Carmen sola en su silla de ruedas llorando, abandonada incluso por los Villaseñor que la habían usado. Y entonces Lucía hizo algo que dejó a todos sin aliento. Se acercó a Carmen, se arrodilló frente a ella y la abrazó. «Te perdono, hermana», le dijo al oído. «La ambición te cegó, pero la sangre es más fuerte que el dinero. Vas a venir a vivir con nosotros, vas a recuperarte, y vamos a volver a ser familia, como cuando éramos niñas». Carmen estalló en llanto, abrazando a su hermana con todas sus fuerzas. «No lo merezco, Lucía. No merezco tu perdón». «El perdón no se merece», respondió Lucía. «Se regala. Mamá me lo enseñó. ¿Recuerdas?» Mateo, observando la escena, sintió que el corazón se le henchía de amor y admiración por su esposa. Acababa de demostrar, una vez más, que era la persona más noble que jamás había conocido. Tenía todo el poder para destruir a quienes la habían herido, y en cambio elegía perdonar. Aquella noche la familia Mendoza salió de la hacienda Villaseñor, dejando atrás un mundo de soberbia derrumbado. Subieron a la limusina, Lucía, Mateo y Carmen en su silla, y se alejaron bajo las estrellas. «¿Estás feliz, mi amor?», preguntó Mateo. «Estoy en paz», respondió Lucía,
apoyando la cabeza en su hombro, que es mucho mejor. Pero la historia aún no terminaba. Quedaba sanar viejas heridas, reconstruir la confianza entre Lucía y Mateo después del engaño, y construir por fin la vida que ambos merecían. El amor verdadero, después de tantas pruebas, estaba a punto de florecer como nunca. La mansión Mendoza era todo lo que Lucía jamás había imaginado: jardines infinitos, fuentes de mármol, salones de techos altos, personal de servicio que la trataba con respeto. Sin embargo, durante los primeros días, Lucía caminaba por aquellos pasillos lujosos como una extraña en tierra ajena, porque aunque el amor seguía intacto, entre ella y Mateo había quedado una herida que aún no sanaba: el engaño. Una noche, después de instalar a Carmen en una cómoda habitación donde se recuperaba bajo el cuidado de los mejores médicos, Lucía salió al jardín. Se sentó junto a una fuente, contemplando las estrellas, perdida en sus pensamientos. Allí la encontró Mateo. «¿Puedo sentarme?», preguntó él con suavidad. Lucía asintió. Se quedaron un momento en silencio, escuchando el murmullo del agua. «Lucía», dijo finalmente Mateo, «sé que algo se quebró entre nosotros, lo veo en tu mirada, y necesito que hablemos de ello. No quiero que vivamos en este palacio con un muro invisible entre los dos». Lucía suspiró. «Tienes razón», respondió. «Hay algo que me duele, Mateo, y no es el dinero, ni la mansión, ni nada de esto. Es que durante 3 años me mentiste, cada día. Me miraste a los ojos sabiendo quién eras de verdad, y me dejaste creer que éramos pobres. Me dejaste lavar ropa ajena hasta sangrar los dedos. Me dejaste pasar noches preocupada por cómo pagar la comida. Y todo ese tiempo podías haberlo evitado con una sola palabra. ¿Cómo vuelvo a confiar en un hombre que me ocultó algo tan grande durante tanto tiempo?» Mateo bajó la cabeza. Las palabras de Lucía eran justas y le dolían precisamente por eso. «Tienes todo el derecho a sentirte así», dijo, «y no voy a justificarme diciendo que lo hice por amor, aunque sea verdad. Te debo una disculpa sincera, sin excusas. Perdóname, Lucía. Perdóname por cada noche que pasaste preocupada cuando yo podía haberte dado tranquilidad. Perdóname por cada lágrima que derramaste por la pobreza, sabiendo yo que era pasajera. Fui egoísta. En mi afán de encontrar amor verdadero, no pensé en cuánto te hacía sufrir. Y eso no tiene perdón fácil. Lo sé». Lucía lo miró sorprendida por la humildad de sus palabras. Esperaba justificaciones, y en cambio recibía un arrepentimiento honesto. «Lo que más me asusta», continuó ella, «es preguntarme si todo fue una prueba, si yo era un experimento, si me amabas de verdad o solo querías comprobar una teoría». Mateo le tomó las manos con fuerza. «Lucía, mírame, escúchame bien, porque esto es lo más importante que voy a decirte en mi vida. Al principio sí, quería comprobar si me amabas por quien era. Esa fue la razón por la que oculté mi fortuna. Pero eso cambió muy rápido. Me enamoré de ti de verdad, perdidamente, en aquella fonda, viéndote sonreír mientras servías caldo. Me enamoré de tu risa, de tu fuerza, de tu manera de ver el mundo. Hace años que dejaste de ser cualquier prueba. Eres mi vida, Lucía. Eres la mujer que elegí, no porque pasaras un examen, sino porque sin ti no concibo la existencia. El dinero, el imperio, todo esto, señaló la mansión, no significa nada sin ti. Lo cambiaría todo por ti en un instante. Eso es lo único que necesito que sepas». Lucía sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Vio la sinceridad en los ojos de su esposo, la misma mirada profunda y serena de la que se había enamorado en la fonda. «Tengo miedo, Mateo», confesó. «Miedo de este mundo nuevo. Yo soy una mujer sencilla. No sé cómo comportarme entre gente rica. No sé de etiqueta, de cubiertos, de modales elegantes. Tengo miedo de avergonzarte». Mateo sonrió con ternura y le secó una lágrima con el pulgar. «¿Avergonzarme? Lucía, tú me enseñaste lo que es la verdadera elegancia, la que no se aprende en ninguna escuela, la elegancia del alma. Cuando defendiste tu dignidad ante los Villaseñor, sin tener nada, fuiste más señora que todas esas mujeres
con joyas y apellidos. Cuando perdonaste a tu hermana después de su traición, mostraste una grandeza que ningún millonario podría comprar. No eres tú quien debe aprender de este mundo. Es este mundo el que debe aprender de ti. Lucía no pudo más. Se echó en los brazos de su esposo y lloró, pero esta vez de alivio, de amor, de reconciliación. Mateo la abrazó con fuerza, acariciando su cabello. «Te perdono», susurró ella. «Te perdono, Mateo, pero prométeme una cosa, lo que sea, que nunca más habrá secretos entre nosotros, que pase lo que pase, por difícil que sea, siempre me dirás la verdad. Prefiero una verdad dolorosa a una mentira cómoda». «Te lo juro», respondió Mateo mirándola a los ojos. «Nunca más un secreto. Mi vida entera es tuya, transparente como el agua de esta fuente». Y se besaron bajo las estrellas, sellando una nueva etapa de su amor. Un amor que había sobrevivido a la pobreza, a las humillaciones, a la traición y al engaño, y que salía de todas esas pruebas más fuerte que nunca. Los meses siguientes fueron de sanación y descubrimiento. Lucía, poco a poco, se fue adaptando a su nueva vida, pero sin perder jamás su esencia. Aunque ahora vivía rodeada de lujos, seguía siendo la misma mujer humilde y bondadosa. Trataba al personal de servicio con cariño y respeto, como a iguales. Cocinaba ella misma de vez en cuando, recordando sus días en la fonda, y nunca, jamás olvidó de dónde venía. Mateo, por su parte, le mostró el mundo. La llevó de viaje a lugares con los que ella ni siquiera había soñado. Le presentó la ópera, los museos, las ciudades lejanas, pero lo que más disfrutaba no eran los lujos, sino los momentos simples: caminar de la mano por el jardín, cenar juntos hablando de todo y de nada, reír como cuando él era el pobre hombre de la bicicleta. De hecho, Mateo conservó aquella vieja bicicleta oxidada. La mandó limpiar y la colocó en un lugar de honor en la entrada de la mansión, sobre un pedestal. «¿Por qué la guardas?», le preguntó Lucía un día. «Para no olvidar nunca», respondió Mateo, «que la mayor fortuna de mi vida la encontré cuando no tenía nada. Esta bicicleta me trajo hasta ti. Es el objeto más valioso de toda esta casa». Carmen, mientras tanto, se recuperó por completo. La cercanía con su hermana, el perdón recibido transformaron su corazón. La envidia y la ambición que la habían corroído dieron paso a una gratitud sincera. Se convirtió en una mujer nueva, dedicada a ayudar a Lucía y a redimir, con acciones, el daño que había causado. Las dos hermanas recuperaron el vínculo de la infancia, más fuerte que nunca. Una tarde, mientras Lucía y Mateo tomaban el té en la terraza, ella le tomó la mano con una sonrisa especial en los labios. «Mateo», dijo, «tengo algo que contarte, una verdad, como prometimos. Pero esta es de las buenas». «¿De qué se trata, mi amor?». Lucía guió la mano de su esposo hasta su vientre. «Vamos a ser padres». Mateo se quedó sin palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. Abrazó a Lucía con una ternura infinita, riendo y llorando al mismo tiempo. «Un hijo», murmuró. «Vamos a tener un hijo. Lucía, me haces el hombre más feliz del mundo, más feliz de lo que todo el oro del planeta podría hacerme. Una hija, presiento», dijo Lucía sonriendo. «Y le vamos a enseñar lo que tu padre te enseñó a ti, y lo que mi madre me enseñó a mí, que el valor de una persona está en su corazón, no en su bolsillo. La vamos a criar con los pies en la tierra», prometió Mateo. «Con toda la fortuna del mundo, pero con el alma humilde, como tú». Y así, mientras el sol se ponía dorado sobre los jardines de la mansión, la pareja que había nacido de un amor imposible, forjado en la pobreza y probado en el fuego de 1000 adversidades, se preparaba para el capítulo más hermoso de su historia. Pero faltaba aún un último acto, un día que lo coronaría todo, un día que borraría para siempre el recuerdo de aquellas risas crueles en la boda y lo reemplazaría por algo glorioso. Un año después, los jardines de la mansión Mendoza amanecieron transformados en un sueño. Miles de flores blancas y rojas perfumaban el aire. Lazos de seda colgaban de los árboles centenarios.
Una alfombra de pétalos cubría el camino hacia un altar de mármol adornado con rosas. Aquel día, Lucía y Mateo iban a renovar sus votos matrimoniales en la boda que nunca tuvieron, la boda de sus sueños. Porque su primera boda había sido humilde en la pequeña iglesia del pueblo, con un vestido prestado y sin invitados. Y aunque Lucía atesoraba aquel recuerdo, Mateo había querido regalarle la celebración que ella merecía, no para presumir riqueza, sino para honrar el amor que los había unido contra todo pronóstico. Lucía descendió la gran escalinata de la mansión vestida de novia. Llevaba un vestido de una elegancia sublime, pero conservaba un detalle que lo hacía único. En el corpiño, bordadas a mano, las mismas flores rojas que su madre había cosido años atrás en aquel humilde traje tradicional. Era su manera de llevar a su madre consigo en el día más feliz de su vida. En sus brazos sostenía a una hermosa bebé de pocos meses, su hija, a quien habían llamado Esperanza. No por Doña Esperanza, sino porque aquella niña era la esperanza hecha realidad de todo lo que habían soñado. Los invitados eran muy distintos a los de aquella boda donde se rieron de ellos. No había gente cruel ni soberbia. Estaban Doña Remedios, la dueña de la fonda, llorando de emoción. Estaban las viejas amigas de Lucía de sus días de mesera. Estaba el viejo párroco del pueblo que los había casado la primera vez. Estaba Carmen, radiante, completamente recuperada y transformada en una mujer noble, fungiendo como dama de honor. Gente sencilla, gente de corazón, gente que los amaba de verdad. Mateo esperaba en el altar, impecable, con los ojos brillantes. Cuando vio a Lucía descender con la bebé en brazos, sintió que el corazón se le desbordaba. Aquella era la imagen de todo lo que había buscado en la vida: amor verdadero, familia, paz. Lucía llegó al altar. El párroco sonrió y comenzó la ceremonia de renovación de votos. «Mateo», dijo Lucía, mirándolo a los ojos, «cuando te conocí, creí que eras un hombre pobre en una bicicleta vieja, y me enamoré de ti. Luego descubrí que eras uno de los hombres más ricos del país, y te seguí amando igual, porque nunca amé tu dinero ni tu pobreza. Te amé a ti, a tu corazón, a tu alma, y te amaré así hasta el último día de mi vida, tengas todo o no tengas nada». Mateo tomó las manos de su esposa. «Lucía», respondió con la voz embargada por la emoción, «mi padre me pidió, antes de morir, que encontrara a alguien que me amara por quien soy. Tardé años en hallarte, pero cuando te encontré supe que valió la pena cada día de espera. Eres la respuesta a la promesa que le hice. Eres la mujer más rica que conozco, porque tu riqueza está en un lugar donde nadie puede robarla, en tu corazón. Gracias por amarme cuando creías que no tenía nada. Gracias por enseñarme que la verdadera fortuna no se cuenta en monedas. Te amo, hoy y siempre». Se besaron, y los invitados estallaron en aplausos y lágrimas de alegría. La pequeña Esperanza, en brazos de su madre, soltó una risita, como si entendiera que aquel era un día feliz. La fiesta que siguió fue hermosa, pero sin ostentación. Hubo música de mariachi, baile, comida deliciosa, incluyendo, por petición especial de Lucía, un gran caldo de res como el que ella servía en la fonda, en honor a sus orígenes. Todos rieron, bailaron y celebraron el triunfo del amor verdadero. En medio de la fiesta, llegó una visita inesperada. Don Armando Villaseñor, acompañado de Doña Esperanza, se acercó con paso humilde. Ya no vestía trajes de charro bordados en plata, sino ropa sencilla. El año transcurrido los había cambiado. Habían perdido su imperio, habían tenido que trabajar para vivir con modestia, y aquella experiencia dura pero necesaria había ablandado su soberbia. Un silencio incómodo se hizo cuando se acercaron a los novios. Algunos invitados temieron un nuevo conflicto. «Señor Mendoza, señora Lucía», comenzó don Armando con voz temblorosa, «no esperamos que nos reciban. Sabemos que no tenemos derecho a estar aquí. Solo vinimos a pedirles perdón. Por todo. Por las burlas, por las humillaciones, por la crueldad. Vivíamos cegados por el orgullo y el dinero. Perderlo todo nos enseñó lo que ustedes ya sabían,
que tratábamos a la gente como basura. Lo lamentamos profundamente. No pedimos nada a cambio, solo queríamos decirlo. Doña Esperanza, llorando, añadió: «Y a ti, Lucía, perdóname por lo que le pagué a tu hermana. Fue lo más bajo que he hecho en mi vida. No mereces más que dicha. Eres mejor persona de lo que yo jamás seré». Lucía miró a Mateo, y luego, con la misma nobleza de siempre, le entregó la bebé a su esposo, se acercó a la pareja arruinada y los tomó de las manos. «Los perdono», dijo con sinceridad, «a ambos, y los invito a quedarse en nuestra celebración. Hoy no hay lugar para rencores, solo para el amor. Siéntense, coman, celebren con nosotros. La vida les dio una segunda oportunidad de ser mejores personas. No la desperdicien». Don Armando y doña Esperanza lloraron, conmovidos por una generosidad que no merecían y que jamás habrían tenido ellos mismos. Y aquel gesto de Lucía cerró, definitivamente, el círculo. La mujer humillada se convertía en la mujer que perdonaba. La pobre despreciada se revelaba como la más grande de todas. Mateo, observando a su esposa, se acercó y la rodeó con el brazo, sosteniendo a la pequeña Esperanza entre los dos. «¿Sabes una cosa?», le dijo al oído. «Aquel día, en la boda, cuando se rieron de nosotros por llegar en bicicleta, pensé que era el peor momento de nuestras vidas, pero ahora entiendo que fue el principio de todo esto, de nuestra felicidad, de nuestra familia, de esta paz». Lucía sonrió contemplando a su hija dormir plácidamente. «Mi madre tenía razón», dijo. «La dignidad no se compra ni se vende, y al final, siempre, siempre triunfa». El sol se ponía sobre los jardines, tiñendo el cielo de dorado y rojo. La música seguía sonando. Los invitados bailaban. Carmen reía abrazada a doña Remedios. Y en el centro de todo, la familia Mendoza, Mateo, Lucía y la pequeña Esperanza, se mantenía unida, sólida, inquebrantable. A la entrada de la mansión, sobre su pedestal de honor, la vieja bicicleta oxidada brillaba bajo los últimos rayos del sol. El humilde vehículo que un día provocó las risas crueles de los poderosos. El mismo que ahora era símbolo de la lección más importante de todas, que el amor verdadero no necesita riquezas para ser inmenso, y que la verdadera grandeza del ser humano no está en lo que posee, sino en cómo ama, cómo perdona y cómo trata a los demás. Aquellos que se rieron cuando el esposo llegó en bicicleta a la boda, sin saber que era millonario, aprendieron al final una verdad que jamás olvidarían, que las apariencias engañan, que la soberbia siempre cae, y que una mujer humilde, con el corazón lleno de dignidad y amor, puede ser más rica y más poderosa que todos los millonarios del mundo juntos. Y así, mientras la noche caía sobre la mansión y las estrellas comenzaban a brillar, Lucía y Mateo se fundieron en un abrazo, con su hija entre los brazos, sabiendo que habían construido juntos la única fortuna que de verdad importa, una familia unida por el amor verdadero. 5 años habían pasado desde aquella boda de ensueño en los jardines de la mansión Mendoza. 5 años en los que la vida de Lucía y Mateo había florecido como esos jardines en primavera, plena, abundante, llena de luz. Pero para entender la verdadera dimensión de lo que habían construido, hay que asomarse a una mañana cualquiera en la vida de aquella familia que un día fue despreciada. Era un amanecer dorado. El sol se filtraba por los grandes ventanales del comedor, y en lugar del silencio frío que suele reinar en las mansiones de los ricos, allí se escuchaban risas. La pequeña Esperanza, ahora una niña de 6 años de cabello oscuro y ojos vivaces, perseguía a su hermanito menor, Augusto, nombrado así en honor al padre de Mateo, un travieso de 3 años que apenas aprendía a correr. Lucía, en bata sencilla y sin una sola joya, preparaba ella misma el desayuno en la enorme cocina, ignorando a los cocineros que insistían en servirle. «Señora, por favor, déjenos a nosotros», rogaba el chef. «Para eso estamos». «Ni hablar», respondía Lucía con una sonrisa. «A mis hijos los alimento yo. Estos huevos con frijoles los aprendí a hacer cuando trabajaba en la fonda de doña Remedios, y son los mejores del mundo.
Que el lujo no me quite lo que soy. Mateo, sentado a la mesa con un café en la mano y el periódico financiero a un lado, observaba la escena con una sonrisa de profunda satisfacción. Aquella mujer, dueña de la mitad de un imperio, seguía cocinando para sus hijos como en sus días de pobreza. Y eso para él valía más que todos los millones que poseía. «Niños, a desayunar», llamó Lucía. Esperanza y Augusto corrieron a la mesa, y antes de comer, como cada mañana, la familia se tomó de las manos y Lucía dijo unas palabras sencillas. «Demos gracias por este alimento, por estar juntos, y recordemos siempre que la verdadera riqueza está en el amor que nos tenemos, no en lo que hay en esta casa». «Amén», dijeron los niños al unísono, y enseguida atacaron sus platos con apetito infantil. Aquel ritual, repetido cada día, era la columna vertebral de la educación que Lucía y Mateo daban a sus hijos, porque ambos compartían un temor, que sus hijos, criados entre tanto lujo, se convirtieran en seres soberbios y vacíos, como aquellos que un día se habían reído de ellos. Estaban decididos a impedirlo. Por eso, los niños Mendoza no crecían como los típicos hijos de millonarios. Esperanza asistía a una escuela normal, no a un colegio exclusivo. Hacía sus propias tareas, ordenaba su cuarto, y cada semana acompañaba a su madre a repartir comida y ropa entre las familias necesitadas del pueblo donde Lucía había crecido. Mateo, por su parte, llevaba al pequeño Augusto a conocer las empresas, no para presumir, sino para enseñarle que detrás de cada peso ganado hay trabajo, esfuerzo y personas que merecen respeto. «Papá», preguntó un día Esperanza, mientras visitaban una de las construcciones del Grupo Mendoza, «¿por qué saludas a los albañiles? Mis amigas dicen que sus papás ni los miran». Mateo se agachó para quedar a la altura de su hija. «Mi hija, escúchame bien, porque esto es lo más importante que vas a aprender en la vida. Estos hombres que ves aquí, con sus manos llenas de cemento, trabajan más duro que cualquiera. Sin ellos, no habría edificios, no habría empresas, no habría nada. Cada persona que trabaja honestamente merece respeto, sin importar si lleva traje o ropa de obrero. ¿Sabes? Tu papá una vez fue tratado como basura por andar vestido pobremente, y aprendí que la gente que humilla a los demás es la que de verdad no vale nada. Nunca jamás mires a nadie por encima del hombro. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo, papá», respondió la niña con solemnidad infantil, y aquella lección, sembrada temprano, echaría raíces profundas. La fundación que Lucía había creado, la Fundación Flores Rojas, en honor a las flores que su madre bordaba, se había convertido en una de las obras de caridad más respetadas de la región. Construían escuelas en pueblos olvidados, ofrecían becas a jóvenes sin recursos, abrían comedores comunitarios y, lo más cercano al corazón de Lucía, daban trabajo digno a mujeres que, como ella alguna vez, luchaban solas por sacar adelante a sus familias. Cientos de vidas habían cambiado gracias a aquella mujer que un día sirvió caldos en una fonda. Doña Remedios, ya anciana, era la madrina de honor de la fundación. Lucía la había sacado de la pobreza y la había instalado en una casa cómoda cerca de la mansión. La vieja cocinera lloraba cada vez que recordaba a aquella mesera humilde que ahora cambiaba el mundo. «Yo siempre supe que esta muchacha tenía algo especial», decía con orgullo a quien quisiera escucharla. «Lo supe desde el primer día que la vi servir un plato con esa sonrisa. El dinero no la cambió. Sigue siendo mi Lucía». En cuanto a Carmen, su transformación había sido completa. La mujer que un día traicionó a su hermana por dinero era ahora la mano derecha de Lucía en la fundación. Había encontrado, en el servicio a los demás, la redención y la paz que la ambición jamás le dio. Se había divorciado de aquel marido rico que la maltrataba y por primera vez en su vida era feliz, no por lo que tenía, sino por lo que daba. Las dos hermanas reconciliadas eran ahora inseparables, como en los días de su infancia pobre pero feliz. «Hermana», le dijo Carmen una tarde, mientras organizaban una entrega de útiles escolares, «nunca te agradecí lo suficiente por perdonarme. Yo te destruí, o lo intenté,
y tú me diste una segunda vida. No conozco a nadie con un corazón como el tuyo. Lucía la abrazó. El rencor es una cárcel, Carmen, y yo no quería vivir presa. Perdonarte fue el regalo que me hice a mí misma. Además, mírate ahora, eres mi mejor aliada. La vida tiene formas curiosas de arreglar las cosas, ¿verdad? Y los Villaseñor... los Villaseñor, aquella familia soberbia que dio inicio a toda la historia con sus risas crueles. Su destino fue, quizás, el más sorprendente de todos. Don Armando, despojado de su imperio, había tenido que reinventarse a los 60 años. Con la pequeña casa que Mateo le había permitido conservar y un modesto capital, montó un negocio humilde, una tienda de abarrotes en el pueblo. Al principio, el orgullo le pesaba como una losa. El hombre que antes vestía trajes de charro bordados en plata, ahora despachaba kilos de azúcar y latas de frijoles detrás de un mostrador. Pero algo extraordinario ocurrió. El trabajo honesto, el contacto diario con la gente sencilla, lo fueron transformando. Aprendió los nombres de sus clientes, fiaba a las familias pobres cuando no tenían para pagar. Se ganó por primera vez en su vida el cariño verdadero de su comunidad. Un día, Mateo entró a aquella tienda. Don Armando, al verlo, palideció. Pensó que venía a cobrarle algo, a humillarlo, a recordarle su caída. «Buenas tardes, don Armando», dijo Mateo con cordialidad. «Vengo a comprar unos dulces para mis hijos». El anciano, con manos temblorosas, despachó la mercancía. Y cuando Mateo iba a pagar, don Armando lo detuvo. «No, señor Mendoza, esto va por cuenta de la casa. Es lo menos que puedo hacer después de todo el daño que les causé a usted y a su esposa». Bajó la mirada. «¿Sabe? Perderlo todo fue la mejor lección de mi vida. Cuando era rico, era miserable por dentro, amargado, vacío, despreciable. Ahora que tengo poco, soy más feliz de lo que jamás fui. La gente me quiere, mi familia me quiere. Aprendí lo que ustedes ya sabían, que el dinero no compra lo que de verdad importa. Gracias, señor Mendoza, gracias por no destruirme del todo cuando pudo hacerlo. Esa compasión me salvó». Mateo lo miró, conmovido. El hombre que tenía enfrente ya no era el soberbio patriarca de antaño, sino un anciano humilde y arrepentido que había encontrado, en la pérdida, su verdadero ser. «Don Armando», respondió Mateo, dejando el dinero sobre el mostrador de todos modos, «acepte el pago, porque su trabajo es digno y merece ser remunerado. Y permítame decirle algo. El hombre que tengo enfrente hoy vale infinitamente más que el millonario que se rió de mi esposa hace años. Me alegra que haya encontrado la paz, de corazón». Los dos hombres se dieron la mano, y en aquel apretón se cerró definitivamente el ciclo del rencor. El verdugo y la víctima, reconciliados por las lecciones de la vida. Aquella noche, de regreso en la mansión, Mateo le contó a Lucía el encuentro. Estaban en la terraza, contemplando el atardecer, mientras los niños jugaban en el jardín. «¿Sabes qué pienso?», dijo Lucía recostando la cabeza en el hombro de su esposo. «Pienso que aquella mañana en la boda, cuando todos se rieron de nosotros, fue una bendición disfrazada. Sin esa humillación, sin esas pruebas, no seríamos quienes somos hoy. No habríamos crecido. No tendríamos esta fundación, esta familia, esta paz». «Tienes razón», respondió Mateo. «Mi padre me dejó como herencia la búsqueda del amor verdadero. Pero fuiste tú quien me enseñó qué hacer con él. Yo solo tenía dinero, Lucía. Tú me diste un propósito. Me enseñaste a usar la fortuna para construir, para sanar, para amar. Esa es la verdadera herencia que les dejaremos a nuestros hijos. No las empresas ni las cuentas bancarias, sino el saber quiénes son y cómo deben tratar al mundo». Lucía sonrió y miró hacia la entrada de la mansión, donde sobre su pedestal de honor, la vieja bicicleta oxidada seguía brillando bajo las luces del atardecer. Cada día los niños pasaban frente a ella, y cada día Lucía o Mateo les contaban la historia, la del hombre humilde de la bicicleta y la mujer que lo amó cuando creía que no tenía nada. «Mamá»,
preguntó un día la pequeña Esperanza, contemplando la bicicleta. ¿Por qué guardamos esta bicicleta tan vieja y fea si somos ricos y podemos tener las mejores del mundo? Lucía se arrodilló junto a su hija y le acarició el cabello. «Mija, esta bicicleta no es vieja ni fea. Es la cosa más valiosa de toda esta casa. ¿Ves todo este lujo, esta mansión, estos jardines? Todo esto se puede perder en un instante, pero lo que esta bicicleta representa, eso no se pierde nunca. El amor verdadero, la dignidad, la nobleza del corazón. Tu papá llegó en esta bicicleta a una fiesta donde todos se rieron de él, pero él tenía algo que los que se reían jamás tuvieron, un corazón limpio. Y yo lo amé por eso, no por su dinero. Recuérdalo siempre, hija. El día que la gente se ría de ti por ser humilde, por ser buena, por ser diferente, ese día, en realidad, estarás ganando, porque la soberbia siempre cae y la dignidad siempre triunfa». La niña miró la bicicleta con nuevos ojos, comprendiendo en su inocencia la grandeza de aquella lección. Los años seguirían pasando. Esperanza crecería para convertirse en una mujer extraordinaria, dirigiendo la Fundación Flores Rojas con la misma nobleza de su madre. Augusto heredaría el imperio empresarial, pero lo manejaría con la justicia y la humildad que su padre le enseñó, y la historia de la pareja de la bicicleta se contaría de generación en generación, como una leyenda que recordaba a todos una verdad eterna. Pero aquella tarde dorada, mientras el sol se ocultaba y los grillos comenzaban su canto, Lucía y Mateo simplemente se quedaron abrazados en la terraza, viendo jugar a sus hijos. No necesitaban palabras. Habían recorrido un largo camino desde aquella fonda lluviosa, desde aquella humilde boda en el pueblo, desde aquella mañana cruel en que las risas resonaron en los jardines de los Villaseñor, y habían llegado al único destino que de verdad importa, la felicidad construida sobre el amor, la dignidad y el perdón. «Te amo, Mateo», susurró Lucía. «Y yo a ti, mi amor», respondió él, «hoy, mañana y siempre. Como aquel primer día en la fonda, cuando me serviste un caldo con la sonrisa más hermosa del mundo, sin saber quién era yo. Y yo, sin saberlo tampoco, ya te había entregado el corazón. El sol se ocultó tras las montañas. Las estrellas comenzaron a brillar sobre la mansión Mendoza, y en la entrada, custodiando para siempre el hogar de aquella familia unida por el amor verdadero, la vieja bicicleta oxidada resplandecía como el tesoro más grande de todos, porque al final, después de todas las lágrimas, todas las humillaciones, todas las pruebas y todas las traiciones, una verdad quedó grabada para la eternidad en el corazón de todos los que conocieron su historia, que se rieron cuando el esposo llegó en bicicleta a la boda sin saber que era millonario, pero el hombre humilde de la bicicleta y la mujer digna que lo amó tuvieron al final la última risa, y la más dulce de todas, la risa feliz de sus hijos jugando en un hogar lleno de amor, donde el oro jamás valió más que la bondad, y donde la grandeza del alma fue para siempre la única fortuna que de verdad importó. Fin definitivo.